Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 7 al 16. Cuando usted lo encuentra, dice un amén. Quiero que esté atento en esta tarde porque Dios tiene una palabra para los que estamos aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 7 al 16. Dice la palabra de Dios, creo que lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron. Todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas. Aquí está el pecado de Amasías. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Todo o nada. Oramos en esta tarde. Señor, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar. Recibe, Señor, toda la gloria, recibe la alabanza y la adoración. Gracias porque tú nos tienes en este lugar. Hemos venido, Señor, para adorar, para exaltar y glorificar tu nombre. Señor, hemos cantado, hemos alabado. Señor, nos hemos regocijado en tu presencia en esta tarde. Ahora mismo, Señor, vamos a meditar sobre esta palabra que tú me has dado, Señor. Pido, oh Dios eterno, que seas tú bendiciendo en esta tarde.
Que no salgamos, Señor, de este lugar como hemos entrado, como hemos venido. Porque hemos venido, Señor, creyendo que hay una palabra, Señor, para cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, bendice, Señor, Padre, que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón y a cada vida. Señor, bendice a mis hermanos, que por medio de tu palabra seamos bendecidos y edificados, y te daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Todo o nada. ¿Por qué todo o nada? Me voy a basar a lo que aconteció con el rey Amasías. ¿Por qué puse al tema de este mensaje todo o nada? Porque hay muchas personas como Amasías que quieren en ciertas partes solamente obedecer a Dios. O en ciertas cosas hay personas que están dispuestos para obedecer a Dios. Pero en ciertas cosas muchas veces quieren violar la palabra del Señor y desobedecer a Dios. La historia de este rey llamado Amasías es un hombre que no cumplió todo lo que Dios le había mandado. Y Dios no quiere que nosotros cumplamos su palabra a medias. Debemos de cumplir todo lo que Dios manda o no cumplir absolutamente nada, porque con Dios no podemos jugar. Por eso la Biblia, cuando exhorta a la iglesia y dice: por cuanto no eres caliente ni frío, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. A Dios no le agrada a la gente que vive a media. El evangelio no hay que vivirlo a media. El evangelio hay que vivirlo como dice la palabra. Si vamos a ser cristianos, hay que ser cristianos de verdad. Si vamos a guardar la palabra, hay que guardar la palabra tal como está escrita. Y hay que obedecer la palabra tal como Dios dice en la escritura. No podemos guardar una parte solamente y violar otra parte de la palabra. Eso es lo que pasó con este rey. Amasías fue un rey del reino del sur de Judá, quien reemplazó a su padre, el rey Joás, quien en un principio, hablando del rey Joás, quien en un principio fue un rey justo, pero más tarde se desvió y fue asesinado por sus propios oficiales. Eso es lo que aconteció con Joás, el padre de Amasías. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Alabado sea el Señor. Según la palabra, Joás, el padre de Amasías, comenzó bien, pero se desvió después, por eso murió de esta manera. Uno de los primeros actos de Amasías, aleluya, cuando fue puesto como rey, según la Biblia, uno de los actos primeros de Amasías fue hacer justicia sobre los asesinos de su padre. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 5 dice: y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Alabado sea el Señor. Amasías, diga conmigo, Amasías. Dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia. Amén, eso siempre es bueno. Dice la Biblia, para que no piense que inventamos lo que predicamos. Amasías comenzó su reinado haciendo lo recto delante de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3.
Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Josías su padre. Este rey Amasías, alabado sea el Señor, comenzó bien. Segunda de Crónicas 25:2 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Pero más tarde cayó en la idolatría. Eso lo vamos a ver más en adelante. ¿Cuáles fueron los dos pecados más grandes que cometió Amasías? Alabado sea Dios. Durante el reinado de Amasías, él salió a la guerra contra los edomitas. Pero había hecho alianza con un pueblo que no estaba agradando a Dios en ese momento. Dice Segunda de Crónicas capítulo 25 versículo 6: y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. En otras palabras, el rey Amasías, cuando salió a la guerra contra sus enemigos, convocó a un pueblo que en ese momento no estaba agradando a Dios. Pagó dinero a ese pueblo para que ellos fuesen a la guerra con él. Hay un mensaje que Dios me dio en este punto muy importante que voy a hablar en esta hora. Alabado sea el Señor. Dios siempre nos habla a tiempo. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros a tiempo, para alertarnos. Pero siempre hemos dicho y hemos predicado en este lugar que hablamos la palabra, predicamos la palabra, pero cada persona decide por su vida. Dios no te obliga a que tú hagas algo. Él te da la palabra, Él te dice los peligros que puedan causar las malas decisiones, pero Dios nunca te obliga. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre llamado Amasías había pagado a este pueblo, según la Biblia, 100 talentos de plata. Yo me puse a investigar poco a poco sobre esto. ¿Cuánto era 100 talentos de plata? Era como usted no tiene idea. Pero Dios usó a un profeta para advertirle. 25:7. Viene un varón de Dios, según la Biblia. Él iba a la guerra. ¿Me están siguiendo? Él iba a la guerra, repito porque a veces nos cuesta entender. Amasías iba a la guerra contra unos enemigos y había hecho alianza con un pueblo que en ese momento no estaba agradando a Dios. Había pagado a este pueblo para que fuesen ellos a la guerra con él. Pero viene un varón de Dios y la palabra que este varón de Dios le da al rey Amasías es esto. Donde leímos dice: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Aquí me voy a detener para darle el mensaje que Dios me ha dado. Cuidado con quién vas a hacer alianza. Cuidado con quién te vas a asociar. Porque muchas veces nos asociamos, hacemos socio, hacemos alianza con gente que no tiene temor de Dios. Muchas veces hacemos negocio, hacemos alianza y nos asociamos con personas que no temen a Dios, que no buscan a Dios. Y la palabra que le vino a este rey es: no lleves a Israel contigo, porque Dios no está con Israel. Si vas a ir a la guerra, no lleves a este pueblo a la guerra contigo. Lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde: no podemos hacer alianza con cualquier persona. Por eso hay personas que van de fracaso en fracaso
y dicen: ¿por qué el negocio no se levanta? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no prospero? Porque has trabajado, has luchado, has orado, pero estás aliado con gente equivocada. Eso es lo que Dios habló a este rey. Alabado sea el Señor. Está bien claro la palabra. En el versículo que leímos, el profeta advirtió a este rey y dijo: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Esto es una enseñanza clara para nosotros, que no debemos de hacer alianza o asociarnos con personas que no tienen temor de Dios. ¿Qué es alianza? Alabado sea el Señor. Alianza. El término alianza hace referencia a un convenio o pacto que se establece entre dos o más personas para lograr un determinado propósito o fin. Cuidado con quién vas a hacer alianza. Antes de continuar, ¿alguien aquí ha hecho socio con otra persona? Sí, cuando una persona quiere avanzar en un negocio, cuando una persona quiere lograr rápido levantar un negocio, muchas veces se asocia con alguien más. Y esta palabra de Dios es para ti en esta tarde. No estoy diciendo que no te puedes asociar con otra persona, que no puedes hacer alianza con alguien más, pero tenga cuidado con quién vas a hacer alianza. ¿Cuántos dicen amén? Dice: si nos aliamos, escuche bien, eso es lo que el profeta o el varón de Dios le dijo a Amasías. Si nos aliamos o nos asociamos con personas equivocadas y fuera de la voluntad de Dios, y por más que trabajemos y nos esforcemos, vamos a fracasar. Yo repito, por más que te levantes temprano, por más que madrugues, es palabra de Dios lo que te estoy dando. Por más que te esfuerces, por más que trabajes 12, 13 horas al día, pero si te has aliado con alguien que no tiene temor de Dios, puedes fracasar. Si nos aliamos o nos asociamos con personas equivocadas y fuera de la voluntad de Dios, y por más que trabajemos y nos esforcemos, vamos a fracasar. Porque así dice la Biblia. 25:8 dice: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, si te esfuerzas para pelear, aún esforzándose, cuando Dios no está, en otras palabras, nada puede funcionar. Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Una alianza con aquellos a quienes Dios se opone pudiera dar por resultado que Dios cause la derrota de su pueblo. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? Alabado sea el Señor Dios. Salmo 127:1. En otra versión me gusta lo que dice este Salmos. Alabado sea el Señor. Salmos 127:1 dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Aquí está bien claro la palabra. El que da la victoria es Dios. El que puede bendecir al hombre es Dios. Por eso en estos días déjame decirte de parte de Dios, no importa con quién, aleluya, quieres
hacer alianza, quieres asociarte, pero si Dios no está en medio, si Dios no es el que te guía, si Dios no es el que te da, aleluya, ese derecho de hacer lo que estás haciendo, tarde o temprano puedes fracasar. El rey Amasías fue advertido por este varón de Dios, y hasta aquí el rey Amasías iba bien. Segunda de Crónicas 25:9 dice: y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: bendito sea el Señor, Jehová puede darte mucho más que esto. Ahora le voy a decir cuánto es 100 platas de oro. O 100 talentos de plata. Disculpe la corrección. 100 talentos de plata. Escuche. Amasías, cuando recibe la palabra de Jehová a través de este varón, él no preguntó otra cosa. Lo que él preguntó luego es: ¿y qué se hará con el dinero que ya pagué? Con el dinero, en otras palabras, aplicándolo a estos días para nosotros esta palabra. El rey Amasías dijo: y lo que he invertido en este negocio, ¿qué va a pasar? Y el profeta le dice: Dios te puede dar mucho más que eso. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esto? Que cuando obedecemos a Dios, no importa lo que podemos perder, Dios nos puede dar mucho más por perder algo por la causa del Señor, por la causa de Cristo. Escuche. Amasías, por la palabra del varón de Dios, reaccionó y preguntó por el dinero que había invertido o pagado a los que iban a ir a la guerra con él. Un talento de plata en la Biblia, escuche, un talento de plata en la Biblia equivale a aproximadamente $25,000. Un talento de plata. ¿Y cuánto pagó Amasías a estas personas que iban a ir a la guerra con él? No es un talento. ¿Cuánto? Un talento de plata en la Biblia equivale a aproximadamente $25,000. Si un denario era aproximadamente el salario de un día para un trabajador común, entonces un talento, solo hablando de un talento, escuche bien, escuche muy bien, un talento de plata representaría casi 20 años de salario, un solo talento. Por eso se cree que el siervo inútil de Mateo 24, a quien le dieron un talento, por eso el Señor le dijo: siervo malo, siervo inútil. Hemos hablado mucho del talento, pero no hemos tenido idea cuánto realmente le habían dado a este siervo inútil. Por eso se cree que el siervo inútil, a quien le dieron un talento, se le confió una enorme suma de dinero. Por eso le llamaron inútil, siervo malo. Por eso Amasías, cuando fue advertido por el varón de Dios, lo primero que Amasías dijo: ¿qué se hará con el dinero o con lo que he dado a estos hombres? Alabado sea el Señor. Pero Amasías hasta este momento obedeció la palabra. Amasías hasta este momento estaba dispuesto para obedecer la palabra de Dios. Hasta ahí Amasías estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y por la palabra del varón de Dios, según la Biblia, despidió al pueblo que no era apto para ir a la guerra, porque aunque eran valientes, porque la Biblia es muy clara, porque aunque eran valientes, no estaba Dios con ellos.
Segunda de Crónicas 25:10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Amasías, alabado sea el Señor, comenzó bien, pero poco a poco se desvió y cometió dos pecados abominables delante de Dios. Por eso le puse al mensaje en esta tarde: todo o nada. Porque Amasías comenzó bien, pero poco a poco se desvió y comenzó a hacer algo que a Dios no le agradó. En pocas palabras, Amasías comenzó obedeciendo la voz de Dios, comenzó haciendo lo que Dios le mandaba, pero poco a poco comenzó a desobedecer. Lo que quiero decirte en esta tarde, por eso le puse a este mensaje: todo o nada. ¿Vamos a obedecer a Dios o no le vamos a obedecer? Porque Dios no quiere que nosotros estemos a media. Dios no quiere que nosotros obedezcamos una sola parte de la Escritura. Dios quiere que estemos dispuestos a obedecer todo lo que Dios manda en su palabra. Porque con Dios, alabado sea el Señor, nadie puede jugar. Con Dios nadie puede, aleluya, o de Dios nadie puede burlarse. La Biblia misma también dice que no podemos servir a dos señores. Hay dos señores, alabado sea el Señor, y se debe de decidir a quién de esos dos vamos a servir. Amasías comenzó bien, pero poco a poco se desvió y cometió dos pecados abominables delante de Dios. Número uno, el pecado más grande que Amasías cometió, por la cual Dios se enojó contra él. Él comenzó bien, despidió a la gente que tenía que despedir. Él estaba obedeciendo al Señor. Antes de continuar, quiero decirte en esta tarde, ¿me están escuchando? Antes de continuar, quiero decirte en esta tarde, te estoy predicando la palabra de Dios. Hay personas como Amasías, tienes que despedir de tu vida, de tu negocio, y decirles: lo siento, pero porque la palabra dice así. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, escuche lo que estoy hablando. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, Dios ponía en mi corazón: porque muchas veces no puedes asociarte con gente que no ama a Dios, que no busca a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque mientras usted está orando, viene a la iglesia, viene a la oración, viene al ayuno, viene a la vigilia, y usted dobla sus rodillas y viene a clamar delante de Dios: Señor, tú sabes, Señor, que trato de amarte, Señor, como dice tu palabra. Sabes, Señor, que trato de agradarte. Sabes, Señor, que trato de guardar tu palabra. Señor, mira el negocio que he emprendido. Mira el trabajo que he emprendido, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, el negocio. Yo te pido, Señor, que tú bendigas el trabajo. Tu palabra dice, Señor, que cuando voy a dar, Señor, lo que a ti te toca, lo que a ti te pertenece, tú vas a abrir la ventana de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Señor, cúmplase tu palabra. Señor, bendice el negocio. Señor, bendice el trabajo. Pero mientras estás orando, el que está aliado contigo está fumando, está tomando, está haciendo lo malo y no clama a Dios. Pero cuando tú haces alianza con alguien que está buscando a Dios, usted está orando y tu socio está también orando a Dios, las cosas van a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Tú decides. Dos pecados rapidito que cometió este hombre o rey Amasías. Primero, la idolatría. 25:14. Recuerde que este rey Amasías despidió al pueblo que tenía que despedir y fue a la guerra siempre y tuvo victoria.
Pero el mayor pecado que él cometió es lo que hizo después de volver de la guerra. 25:14, segunda de Crónicas. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Volvió victorioso, venció a sus enemigos, pero volvió a su lugar con los dioses, dioses hechos de manos de hombre, que no tienen poder, como dice la Biblia, para hacer mal, mucho menos para hacer bien. Este rey Amasías volvió con los dioses, dice la Biblia, de los hijos de Seir. No solamente los trajo y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Casi parecido a lo que Aarón hizo cuando estaba en el monte, porque Moisés tardó mucho de descender hacia donde estaba el pueblo. Casi era lo mismo lo que hizo Aarón. Hay hombres de Dios que realmente cometieron faltas delante de Dios cuando examinamos todo lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que Moisés tardaba de descender del monte hacia donde el pueblo estaba. Mientras el pueblo estaba, aleluya, esperando a Moisés, dice la Biblia que ellos formaron un becerro de oro. ¿Cuántos han leído la Biblia ahí? Comenzaron a formar un becerro de oro. El pecado más grande que cometió Aarón, se atrevió a decir al pueblo: Israel, aquí está vuestro Dios, un becerro. Aquí está vuestro Dios que os sacó de Egipto. No fue ese becerro quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. No fue un becerro quien nos ha librado de nuestros pecados. No fue un becerro quien nos ha dado vida eterna. No fue un becerro quien nos ha librado de la condenación eterna. El que nos ha librado no es becerro, es uno que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él fue crucificado y murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo mismo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte. Él es quien nos ha librado de la esclavitud, como lo fue Israel. No fue un becerro. Amasías trajo los dioses de ese pueblo y les adoró. No sé qué tanto Amasías dijo a esos dioses. Y los adoró, dice la Biblia, cuando Dios mismo era quien le había dado la victoria. Rápidamente voy a ir concluyendo. ¿Qué es idolatría? La idolatría es la adoración de algo o alguien en lugar de Dios. Idolatría es adorar a algo o alguien que no sea Dios como si lo fuera. Eso es idolatría. Adorar a algo o a alguien como si fuera Dios. En otras palabras, dar a ese algo o alguien lo que realmente Dios es quien merece. La idolatría es algo que nos lleva a pecar contra Dios. Si algo puede hacer enojar a Dios, es cuando tenemos a alguien más que amamos antes que a Dios. Por eso Dios se enojó con el pueblo, porque también la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único merecedor de alabanza y de adoración. Por esta razón, idolatría es adorar a algo o alguien que no sea Dios como si lo fuera. Por esta razón,
Cuando se le preguntó a Jesús cuál es el mayor mandamiento, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Cuando amamos al Señor y a los demás con todo lo que está en nosotros, no habrá cabida en nuestros corazones para la idolatría. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos decir, como muchas veces se ha predicado, no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al prójimo, que lo podemos ver. Mucha gente dice: yo amo a Dios, pero demuestra ese amor amando al que te rodea, al que está cerca de usted. Muchas veces menospreciamos a los demás y decimos que amamos a Dios. ¿Cómo amar a quien nunca hemos visto si no amamos al que podemos ver? Si puede, dígale a alguien: ámame. Aproveche ahora. Alabado sea el Señor. Número 2, el otro pecado de Amasías: la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Primero, la idolatría y la arrogancia. Amasías comenzó bien, pero terminó mal. No obedeció totalmente la palabra de Dios, obedeció en parte solamente. Por eso el tema del mensaje es todo o nada. Decide obedecer todo o nada. La arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es una actitud de superioridad y de creerse mejor que los demás. Las personas arrogantes pueden ser engreídas y jactanciosas. La arrogancia es la actitud de quien se considera mejor de lo que realmente es y que considera a los demás por debajo de sí. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 15 y 16. Por eso se encendió, porque el profeta le confrontó y le dijo la verdad, que no debía de hacer lo que hizo. ¿Están ahí conmigo? 15 y 16. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: Amasías, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. Aquí comenzó a desobedecer a Amasías. ¿Por qué quieres que te maten? Mira, eso es, ¿cómo se dice? Amenazar a una persona. El rey Amasías dijo, en otras palabras, Amasías le dijo al profeta: ¿quién tú eres? Porque el rey era el que tenía poder en ese momento. Por eso el rey dijo: te he puesto como consejero. ¿Por qué vienes a mí a decirme lo que tengo que hacer? Y además dijo Amasías al profeta, en pocas palabras: ¿quieres que te mate? Aquí comenzó Amasías muy mal. Había obedecido primero, pero aquí. Pero me gusta este profeta que aparece aquí. Me gusta cómo es este hombre de Dios. Este no se intimidó. No dijo: disculpe, no lo quise decir. Amasías quiso intimidar a este hombre de Dios, pero el hombre de Dios no se intimidó porque sabía que venía de parte de Dios.
estaba hablando la palabra que Amasías necesitaba escuchar. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas palabras, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. Como si hubiera visto esa escena, hubiéramos estado ahí. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta tuvo miedo y dijo: perdóname por lo que te dije. Esta es otra versión que estoy leyendo. El profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte. Wow. Amasías le dijo: ¿quieres que te mate? Pero el profeta se paró y dijo: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Lo que el rey Amasías hizo o habló, eso se llama arrogancia. Arrogancia porque se creyó grande o mejor que el profeta. Alabado sea el Señor. Por lo menos yo creo que debemos de ser obedientes y temer cuando Dios habla a través de alguien. Amasías comenzó obedeciendo la palabra de Jehová, pero terminó en desobediencia. Obedeció en parte la palabra y no todo. Amasías, voy terminando. Amasías pudo haber tenido un largo y exitoso reinado si hubiera seguido al Señor, pero su historia se convirtió en otro relato de advertencia sobre el destino de los reyes que se desviaron a la idolatría. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 27 y 28. ¿Están conmigo? Con esto termino. 25, versículos 27 y 28. Escuche bien, medite lo que dice esta palabra. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, las cosas comenzaron a marchar de lo mejor y muy bien, y fue prosperado. ¿Verdad que no dice así? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Todo o nada. Decide. No podemos obedecer una parte solamente y desobedecer otra parte. Dios quiere que seamos hombres con firmeza, con decisión firme. Y la misma Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo o nada. Amasías murió pronto, no vivió muchos años por lo que él hizo. Deuteronomio, con esto termino. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En otra versión, este mismo libro, Deuteronomio 5:33, la versión Reina Valera de 1960, es la que leí primero. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En otra versión dice: sigan, escuche bien porque con esto cierro. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen
y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Tú decides si obedecer en parte y violar la otra parte de lo que Dios manda en su palabra, como Amasías, y terminar mal, o vivir como Dios manda realmente en su palabra. Repito lo que leí, Deuteronomio 5:33, en otra versión dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan. ¿Cuánto quieren vivir? Muchos años. Ya se quieren morir. Para que vivan, prosperen. ¿Cuánto quieren ser prosperados? Y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren larga vida? Amasías comenzó bien, pero terminó mal. Comenzó obedeciendo la voz de Dios, pero después fue un arrogante, un idólatra. Aunque fue advertido por Dios de parte de un profeta, pero él ignoró la palabra. Todo o nada. Todo o nada. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Todo o nada. ¿Vamos a vivir conforme a la palabra o vamos a vivir a medias? El profeta habló, pero Amasías se enalteció y terminó mal. Escuchemos siempre la palabra y pongamos la palabra por obra. Y vamos a vivir largos años y vamos a prosperar y vamos a vivir bien, según la palabra. Y no lo que digo yo. Lo que digo yo sale sobrando, pero lo que dice Dios es algo serio. Amén. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner por obra tu palabra. Padre, tú has puesto la palabra, Señor, que está escrita aquí. Señor, hay consecuencias de la obediencia y también de la desobediencia. Ayúdanos a escoger y ser sabios, Señor, y no hacer, Señor, lo contrario a lo que manda tu palabra. Padre, gracias porque cada día que hay una palabra aquí es para que seamos alertados, para que no caigamos en este mal, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, danos sabiduría, Señor. Si haremos alianza con alguien, que sea con alguien que te teme, que te busque a ti, Señor, para que lo que hagamos sea bendecido y prosperado. Padre, bendice a mis hermanos, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, no a medias, sino todo, Señor. Ayúdanos a decidir por nuestras vidas, porque tú amas, Señor, a aquellos que te aman. Señor, tú bendices a aquellos que te buscan. Tú, Señor, prosperas a aquellos que guardan tu palabra. Pero aquellos que te rechazan, aquellos que te desprecian, aquellos que te ignoran, Señor, son tenidos en poco, como dice tu palabra. Padre, bendice a mis hermanos. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos para que podamos vivir bajo bendición, bajo victoria, bajo protección. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue bendiciendo nuestras vidas. La gloria, Señor, la honra te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor en esta tarde.